Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Hemos tenido entregas a lo largo de los últimos días en temas relacionados con el sistema productivo del país, con la agricultura de Honduras. En las próximas horas se celebra el Día Mundial del Suelo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de seguir con este enfoque, con una especialista en agrología, una maestra de una de las universidades de más prestigio de América Latina, la ingeniera Gloria Arévalo. Bueno, en principio, gracias por acompañarnos y me gustaría conocer de parte suya, ingeniera, usted que es una especialista. ¿Tenemos los suelos de Honduras identificados? ¿Cuáles son los aptos para sembrar determinado producto y en cuáles, aun y cuando nosotros deseamos, no debemos cultivar, no debemos sembrar porque es botar nuestro recurso y botar nuestros esfuerzos? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a toda la audiencia de TSI y muchas gracias por invitarnos a compartir con ustedes este día en lo que será la celebración del Día Mundial del Suelo. En Honduras estamos haciendo parte de la Asociación Hondureña de las Ciencias del Suelo y desde todos los ángulos de Honduras, en la academia estamos conjugados para celebrar este día. Y respondiendo a su pregunta, Chendo, desde luego que sí. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra pasión, los suelos. Ya en el año 2012 publicamos aquí en Zamorano el mapa de suelos, actualizado de suelos de Honduras. La primera publicación se hizo en 1968, la hizo la FAO, y es sobre esa publicación sobre la que se basa al día de hoy el ordenamiento y las referencias de suelos. En este año 2012, colaborando con un programa de la FAO, nos designaron a nosotros aquí en la universidad para atender este llamado. Lo hicimos con nuestros estudiantes, recopilando información de suelos que se ha hecho durante muchísimos años, más de 40 años de recopilación de información, no solamente realizada por la universidad, sino en diferentes instancias dentro de Honduras. Y tenemos un panorama muy claro. Se habla de la aptitud forestal de Honduras. El 85% de las tierras son montañosas y con vocación forestal. Pero tenemos algo mucho más preciso. Podíamos dividir, conjeturar los suelos en suelos de montaña, en suelos de planicie, de valle, pero también hablar de suelos fértiles y suelos infértiles. El 40% del territorio nacional está ocupado por suelos bastante deficitarios en fertilidad, muy pobres en fertilidad. Están asociados a toda el área de las sabanas, de la Mosquitia y de la zona norte, donde llueve tanto. En estos sitios donde llueve permanentemente más de 3.000, 3.500 milímetros al año, pues los nutrientes del suelo se pierden, se lavan y quedan suelos ácidos, 40%. Vamos a hablar de los suelos de ladera, de los suelos de montaña. Ahí los dividimos en suelos con aptitud forestal y sin aptitud forestal. Refiriéndome a la aptitud forestal, aquellos que tienen suelos profundos, ricos, capaces de sostener biomasa y plantaciones forestales comerciales, porque cuando se habla de plantación forestal, automáticamente se piensa que todo se va a cosechar, que todo se va a exportar, y no es así. Hay un 20% de área, de esas áreas de ladera, de esas áreas de montaña, que no tienen vocación forestal. ¿Por qué no tienen vocación forestal? Porque son suelos
muy poco profundo. Las raíces de los árboles, que son enormes y profundas, no pueden crecer. Entonces se tendría un desarrollo forestal bastante limitado y deben ser tierras que están protegidas para evitar erosión, para evitar la pérdida de suelo y que no pensemos que vamos a tener una gran explotación. Tampoco agrícola, porque no son tierras de vocación agrícola. En suelos de laderas con aptitud forestal apenas el 13% del país lo tiene. Y pensemos que hay diferentes alturas, diferentes posiciones sobre el nivel del mar, tierras cálidas, tierras templadas y algo de tierras frías. Entonces, no solamente el suelo, sino el clima está limitándonos la vocación de esta producción. Sí, doctora Arévalo, vamos por partes. El tema de las montañas, donde gran parte de las familias hondureñas se dedica al cultivo de café. Y arranco con esto porque estamos en plena cosecha y hemos venido observando en los últimos días cómo lugares en donde se tenían plantaciones de café han sido destruidas por la naturaleza. ¿Cómo quedan estos suelos? ¿Se podrá volver a sembrar en estos sitios de acuerdo al análisis que tienen y los estudios de estas tierras? ¿Se podrá o hay que descartarlas? Sí. No, el café es un cultivo que tiene, que es muy pródigo porque tiene muchas bondades. Además, que es un cultivo comercial que lo podemos exportar. Honduras ha llegado a tener los más altos niveles, estándares de calidad mundial. Se ha posicionado por su calidad, por su sabor y bueno, es excelente el cultivo de café y en extensión ha crecido mucho. Se habla de calidad de tierras. El sistema americano clasifica las tierras del 1 al 8 y las tierras de ladera son la 6, la 7 y la 8. Pues el cultivo de café se hace sobre esas tierras de clase 6, de clase 7. Él cumple una doble función, además de su labor comercial, de la cual dependen cientos de familias o miles de familias, no solamente en Honduras, sino en muchos países tropicales. Está cumpliendo una función de protección al ambiente, al suelo, captura de carbono, captura de agua, control de erosión, control de inundaciones. Al estar captando el exceso de agua en las partes altas de la montaña, esa agua se infiltra y va a llenar los acuíferos, de los cuales posteriormente se van a hacer explotaciones de agua. Cuando no está cubierta la tierra con este tipo de cultivos, bueno, no llamemos de cultivos, con esta protección, en este caso un cultivo que es un cultivo que va combinado con protección de sombra, con plátano, con otras actividades que que generan una diversidad en la protección del suelo. Definitivamente que sí, yo considero y soy optimista que vamos a salir adelante en mejorar y en mejorar la calidad productiva de esas tierras cafetaleras. Pero habrá que dar un tratamiento especial si observamos lo que ha ocurrido hasta donde nosotros hemos observado, doctora Arévalo, en Santa Bárbara, donde ríos irrumpieron en fincas, salieron de su cauce y destruyeron las plantaciones. Pasó también en el sector de Trojes, en El Paraíso, ocurrió en sectores de Comayagua, en Copán, en Lempira. ¿Cómo se deben organizar? Es algo de lo que se está hablando en el día a día y con mucha insistencia. ¿Qué ha pasado con esas zonas que han sido arrasadas? Y hablamos de la saturación del suelo. El suelo está completamente saturado. El suelo tiene una capacidad de captura de agua. Cuando llega es como un vaso de agua, tiene una capacidad de contener tanta agua.
Cuando supera esa capacidad, entonces esa agua se desborda. En el caso de los suelos, el suelo se comporta como un fluido cuando llega a saturarse. Pierde sus soportes, su mecánica de sostén y se convierte en un fluido. En el momento que se convierte en un fluido, pues valga la redundancia, fluye, es como el agua, fluye y lleva una gran fuerza y arrasa todo lo que tiene por delante. Entonces, desde el punto de vista de ordenamiento del paisaje, los especialistas podemos determinar cuáles son esas áreas que tienen susceptibilidad. Y viene un tema que se ha tocado mucho y que ojalá se tome muy en serio, y es el tema del ordenamiento territorial. Los suelos de estas áreas, Santa Bárbara, las zonas de Paraíso, el área central de Honduras es un área que originalmente en la naturaleza fue derivada de volcanes, fue originariamente volcánica. Ya no nos quedan vestigios de esos volcanes, son volcanes extintos, pero nos queda el suelo como evidencia. Es un suelo muy frágil, es un suelo que tiene características maravillosas, pero que se han convertido como bajo escenarios como el que están ocurriendo de los huracanes, de esa cantidad de agua que cayó sobre la superficie, sobre la tierra en un día, en 2 días, llegó al punto de fluir, llegó al punto de no estabilizarse. Y si a eso le sumamos varias cosas. Uno, que hemos quitado la cobertura natural, que no la hemos reemplazado. Por ejemplo, áreas bien protegidas con café son áreas que se sostienen. El mismo bosque hace que el agua en exceso se infiltre, como decía, hacia la profundidad y no genere ese arrasamiento, esa erosión. Ya se convirtió en más que una erosión, en un movimiento de masas, un movimiento masal que arrastra lo que sea por delante. El urbanismo, los asentamientos humanos, donde construir las colonias, también tiene mucho que ver con planificación. Podemos prever cuáles son las zonas que en un potencial como el que tenemos, como el que tuvimos, acabamos de tener hace 2 semanas, son las zonas vulnerables a que esto pase, a lo que hoy en día se llama los deslaves ocurran. Podemos prevenirlo y esas zonas, hacerlas zonas de protección, generar los estudios más detallados, porque como le decía, hicimos un estudio muy general de suelos, general en el sentido de que abarca toda la nación, pero que debemos especializarlo en lugares, en cada lugar, en cada zona. Cada alcaldía, cada cuenca debe tener identificados cuáles son esas zonas de alto riesgo y no permitir que haya asentamientos ni que haya uso de la tierra que eventualmente va a generar estos acontecimientos que están ocurriendo. Muy bien. Se nos olvida, ya sabemos que el tema de los huracanes es algo cíclico, cada 20, 22 años, históricamente en el siglo pasado y este es el primero de este siglo, la recurrencia es de 20 años. Entonces, en 20 años transcurren muchas cosas y lo que más pasa es que se nos olvida. Planificamos en corto tiempo, planificamos para el tema político, la campaña, tal vez los inversionistas pueden planificar un poco en más tiempo cuando ya se entran factores económicos que hacen el análisis de retorno en cuánto tiempo se paga la inversión. Una inversión económica, pero no estamos hablando de una inversión de vida, de una inversión de recursos naturales. Debemos planificar a mucho más largo tiempo y sobre todo en aras de proteger la vida y el bienestar de nosotros, de nuestras comunidades, de las personas. Muy bien, está con nosotros. Sí, si me permite, doctora, perdón, vamos a hacer una pausa para seguir en el desarrollo de la comparecencia relacionada con la producción y los suelos en nuestro país. Nos acompaña la especialista en suelos
Gloria Arévalo. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con la doctora Gloria Arévalo. Bueno, ya me exponía lo fundamental que resulta el trabajo de las alcaldías en identificar muchas zonas que son propensas a derrumbes. De pronto podemos ver incluso zonas que a nuestra vista se observan sólidas, pero ya la naturaleza mostró que son totalmente vulnerables. ¿Cómo realizar estos trabajos conjuntos con la participación de la academia y los especialistas para el desarrollo incluso a futuro de proyectos habitacionales? Porque habrá que construir muchas casas a quienes perdieron todo e identificar sitios donde podemos sembrar el cultivo ideal, doctor Arévalo. ¿Cómo no, Chendo? Con mucha satisfacción yo veo que hay conocimiento, hay mucho conocimiento aquí en Honduras por parte de profesionales, especialistas. La academia está preparando continuamente a profesionales jóvenes que más tarde o más temprano nos volvemos un poco menos jóvenes, pero aquí estamos. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, aquí en Zamorano, trabajamos con los muchachos en la oportunidad que se nos brinda su desarrollo de trabajo académico como tesis, en usar esos espacios de tesis, en hacer aplicaciones reales, estudios reales en diferentes escenarios, en las alcaldías, en las cuencas, en las comunidades. Entonces, aprovechar todas estas necesidades de estudio, de investigación. La investigación es costosa, pero la academia está preparada para eso, en el sentido que tenemos el conocimiento, lo generamos, nos vinculamos con la comunidad, tenemos la materia, la mano de obra especializada que la estamos preparando, y estoy convencida que las 7 universidades agrícolas, forestales, ambientales que están en el país, estamos en capacidad de abordar, de apoyar ese tema. Mañana, o a unas horas, como usted lo dice, celebramos el Día Mundial del Suelo. Tenemos la Asociación Hondureña, hemos fundado la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo, que agrupa a todas las personas profesionales e interesadas en el desarrollo del conocimiento acerca del suelo y en la aplicación de este tema. Entonces nos ponemos a disposición para que de una manera ordenada e integrada podamos participar en estos trabajos. En este momento tenemos una alianza, las universidades, la Universidad Zamorano, la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas, la UNACIFOR, el Centro Regional del Litoral Atlántico, el CURLA, la Universidad de San Pedro Sula, la Universidad Católica, estamos todas unidas trabajando por este tema del Día Mundial del Suelo. Y con mucha satisfacción hemos recibido el completo acuerdo de las universidades, de nuestros colegas, en trabajar en conjunto con nuestros jóvenes estudiantes en esta magnífica celebración de recordar que debemos proteger nuestros suelos. Sí. Y no quiero dejar en el aire la impresión que entonces, como somos un país forestal o con montañas, no podemos hacer agricultura. Definitivamente que sí. No tenemos una vocación agrícola como desearíamos tenerla. Pero en los sitios, el 7% de las zonas montañosas tienen vocación agrícola. En esos sitios debemos aprovechar hacer una agricultura ordenada, como se nos muestra en muchos casos. Por ejemplo, quiero citar el caso de Marcala La Paz.
donde hay cooperativas que están trabajando muy ordenadamente en hacer no solamente la producción de café, sino la producción de otros productos agrícolas para el sostenimiento diario con estructuras de conservación de suelos. Es necesario, es imperante que todos abordemos y adoptemos esta cultura conservacionista del suelo que nos permite hacer su uso, pero no degradarlo, no permitir que haya erosión, no permitir que se nos deslave, se nos pierdan los suelos. Entonces, educación a todos los niveles. Este año celebramos el Día Internacional del Suelo con una fiesta con los niños. Teníamos preparado muchos videos hechos por los estudiantes y los queríamos subir a la plataforma del Ministerio de Educación para llegar a través de la televisión, de los diferentes medios a los niños. Tenemos la tristeza que colapsó, pero están en el portal de la Asociación de Suelos, en el YouTube, para que los usemos como materiales y los diseminemos. Por ejemplo, doctor, el tema de café. ¿Lo debemos combinar con qué para tener una preservación ideal y potenciar también a quien invierte en la producción del mismo? Bueno, el café es, como decía hace un rato, es un cultivo maravilloso porque nos permite combinarlo con maderables, con plátano, y al mismo tiempo en cada parcela de café debemos tener un área dedicado a la producción de nuestro cultivo primario, del frijol, del maíz, de hacer un cultivo ordenado y potenciar su producción. Cuando hablamos técnicamente y estudiamos aquí cuál es el potencial, por ejemplo, de producción de maíz, es enorme. Se habla de tener 20 toneladas por hectárea a nivel mundial. Y aquí en nuestro país hemos llegado a tener producciones muy altas. Aquí mismo en Zamorano hemos hecho estudios y hacemos la práctica de producción de maíz, llegando a tener 10, 12 toneladas de maíz por hectárea. Pero cuando lo comparamos con la producción de laderas, es una producción muy pobre. Es una producción de 1, máximo 2 toneladas por hectárea. Entonces hay una brecha enorme en lo que se puede llegar a producir y en lo que se está produciendo con muchas limitaciones. ¿Y limitaciones por qué? Porque decimos el cultivo de pan coger, el de todos los días. Entonces no preparamos a nuestro campesino, no tiene los insumos debidos, no le llegan los insumos que deben ser, no tenemos un programa de extensión, de acompañamiento, no hacemos análisis de suelos, estamos sembrando tanto el café como cualquier cultivo como si todos los suelos fueran iguales. Es como si tenemos un niño gordito y un niño flaquito y a todos le damos la misma ración. El niño gordito quedará con hambre, o el que tiene más desarrollo, y el chiquitito se quedará sin comida o con exceso de comida. Entonces los suelos también tienen una calidad química y una necesidad que tienen que transferir a su cultivo. El análisis de suelo, el análisis químico de suelo, el análisis de laboratorio se mira como un gasto. Yo no gasto en análisis de suelo porque prefiero invertir eso en fertilizante. Tal vez estoy desperdiciando el fertilizante o tal vez me estoy quedando sin darle lo que la planta necesita. Entonces, una producción ordenada, un entendimiento del recurso, dónde están los suelos potencialmente productivos, el estudio del suelo, el barrenar, hacer hoyos y ver si los suelos son profundos o están limitados por roca. Vemos cuando vamos por la carretera una franjita muy delgada de suelo sostenida sobre roca con grandes árboles o con un cultivo que quizás no debería estar ahí. O zonas que son mejores, pero que no están siendo explotadas debidamente. Entonces, sí tenemos potencial, el potencial crece, debe crecer, pero basado en un ordenamiento, conocimiento, extensión,
acompañamiento, ordenamiento de recursos, recursos financieros, vengan de donde vengan, si es la empresa privada, si es el gobierno, si son los bancos, si son los donativos. Hay que tener un orden, a dónde deben ir y en qué medida. Un inventario nacional, un inventario local, departamental, municipal, por comunidades. Si sabemos lo que tenemos, sabemos para dónde vamos. Si no sabemos lo que tenemos, sabemos que queremos ir, pero no podemos llegar de la mejor manera. Así que soy optimista que podemos potencializar nuestros recursos. Desde la academia hacemos los mejores esfuerzos y hemos proveído bastante información, hemos generado muchos documentos que están a disposición y como siempre la juventud, las universidades son fuente permanente de juventud, nos vitalizamos permanentemente. Mis primeros alumnos hace 20 años ya hoy son padres de familia que han traído a sus hijos a seguir estudiando. Entonces nos estamos regenerando. ¿Hay con quién? Hay que ordenar. Muy bien. Las alcaldías, las comunidades acercarse, pedir asistencia. Las mismas escuelas agrícolas, la John F. Kennedy, las que hay en cada departamento, tenemos el potencial de trabajar con ellos de una manera ordenada. Así que tenemos que hacerlo, tenemos que cuidar lo que tenemos, nuestros recursos, hacer agricultura con conservación de suelos, agricultura con reciclaje de residuos orgánicos, ordenamiento de todos esos desechos que están contaminando. Hay mucho por hacer. Muy bien. Hay cosas que se están haciendo, pero sí, hay mucho por hacer. Muy bien, vamos a ir a una pausa, doctora Arévalo. Esta noche nos acompaña directamente desde la zona del Zamorano, aquí en Francisco Morazán, la doctora Gloria Arévalo, especialista en suelos. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la doctora Gloria Arévalo. Bueno, revisemos ahora las tierras de los valles. El Valle de Sula ha sido golpeado enormemente por los fenómenos naturales, igual el Bajo Aguán. Ahí se siembra mucho banano, palma africana, caña de azúcar y son también lugares óptimos para la ganadería. ¿Cómo quedan estos suelos después de las enormes llenas que hemos tenido, con las experiencias que ustedes tuvieron y estudiaron en el MICH? Puestos ahora, ¿cómo estamos, doctora? Mire, esas zonas planas, esas zonas bajas son naturalmente a donde van a llegar todos los sedimentos, los residuos que vienen de las zonas altas. Y son áreas de riqueza. No es casual, no es una casualidad que las zonas más ricas sean el Valle del Sula, el Valle del Aguán. Son suelos tremendamente fértiles y son fértiles porque se han enriquecido a través de los años, y hablo de cientos, de miles de años, de estos sedimentos producidos por estos fenómenos naturales. Entonces, esto que ocurre es algo natural. Extensiones de tierra dedicadas, de hecho, Honduras fue el país bananero por excelencia. Aquí nació el banano. Tierras que ahora están siendo usadas en caña de azúcar. En la palma aceitera se ha posicionado en un área un poco menos fértil, pero que la palma lo acepta, su condición lo permite. Estamos hablando de un 17% del área de los terrenos de Honduras. ¿Qué ha sucedido? Naturalmente, el proceso continúa, pero cuando ya nosotros nos ponemos dentro de estos terrenos, dentro de este panorama, entonces tenemos que proteger primero la vida, las casas, el uso de la tierra,
la agricultura y hacemos las bordas. Entonces, esas bordas, los ingenieros civiles, los ingenieros, los hidrólogos saben calcularlas para magnitud, eventos de la magnitud de los que acabamos de tener. Son tremendamente costosos. Cuando la agricultura dependía exclusivamente de las empresas internacionales, pues ellos podían hacer ese tipo de obras. Yo tuve la oportunidad cuando trabajé en Chiquita, Colombia, y vine aquí a Honduras, de ver mapas de suelos, mapas de proyectos de protección de los ríos enormes. Cuando esas grandes empresas ya se desarticulan y se van y se fracturan, ya las empresas son diferentes, las áreas son menos consistentes, entonces no hacemos la protección como la debemos hacer y ocurre lo que ha ocurrido. Los asentamientos humanos los ponemos en los puntos más bajos, sin protección, sin estaciones de bombeo que saquen el agua, sin bordos de la naturaleza que deben ser construidos. Entonces, la parte ingenieril se ha quedado corta, y no quiero repetir lo que se ha dicho en tantos programas sobre la capacidad de diagnóstico, la ingeniería que se debe hacer. ¿Se debe seguir sembrando lo mismo, ingeniero Arévalo? Perdón, no le escuché. Sí, ¿se debe seguir sembrando lo mismo en estos extensos valles? ¿O ustedes al revisar cómo se encuentran los suelos, hay que migrar a otros cultivos mucho más óptimos para que los mismos se produzcan en temporadas que no se producen, en este caso el desbordamiento de los ríos, que ya sabemos está entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, si revisamos las históricas llenas que ha tenido el Valle de Sula y el Valle del Aguán? Entre septiembre y noviembre es cuando ocurren estos fenómenos. Mire, decir, cambiemos de sistema de siembra. El sistema de siembra obedece a un tema económico, un tema de comercial. ¿Qué otros cultivos podrían tener la aceptación y desarrollar el comercio que ha posicionado a Honduras y a la región, particularmente estos valles, para la producción de este tipo de cultivos? Y hacer una inversión de una naturaleza de protección, pues no es una inversión para un año ni para dos, tiene que ser una protección de grandes inversiones que ocurran en bastante tiempo. Lo que sí se nos olvida y se nos olvida porque 20 años es mucho tiempo, es que hay áreas que son dentro del mismo valle mucho más vulnerables que otras. Entonces, esas áreas que son más vulnerables, las que están más cerca de los ríos, la que los bordos no son capaces de proteger, en esos sitios sí no debemos planificar este tipo de producción. O si la planificamos, debe ser visualizando que tenemos un tiempo contado y que esto va a ocurrir y que va a seguir naturalmente ocurriendo. Entonces, el problema es que queremos siempre más área, más y más área, el negocio se pone bueno, el mercado nos permite que haya más producción y empezamos a trabajar en áreas que no tienen, o mejor, que tienen un riesgo y una vulnerabilidad muchísimo más alta. Entonces, no es toda el área en la que se debe cambiar, inclusive se puede seguir cultivando bananos, se puede cultivar caña, la palma sin detrimento de la parte alta del bosque, pero entendiendo que va a ser susceptible a que durante una temporada vamos a estar bajo este mismo escenario. En el tema de ganadería, que usted lo mencionaba hace un tiempo, tal vez no exactamente sobre estos valles aluviales que son tan ricos, sino en unas zonas planas, pero un tanto más altas.
con una capacidad de producción de pastura también prominente. Las zonas más bajas, como por ejemplo Choloma, en este momento se están dedicando a la producción de biomasa, de king grass para la generación de energía. Son áreas bajas, ya se cuenta la historia, qué huracanes, no recuerdo si fue el Fifi o el anterior, el que dejó esas tierras completamente inundadas. Son tierras inundables, naturalmente inundables, en las que hay que hacer proyección también, que va a haber una temporada no del año, o tal vez sucesivamente en años, pero de la magnitud que tenemos en este momento va a ocurrir con una temporalidad de los 20 años. Entonces debemos hacer proyecciones para que eso, para ponerlo en nuestro plan. Va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Muy bien, está con nosotros la especialista en suelos, Gloria Arévalo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros la doctora Gloria Arévalo, especialista en suelo. Desde la perspectiva técnica, ahora que estamos en este boom en el mundo de los cultivos de productos no tradicionales, Honduras, en base a lo que tenemos en tierra, ¿qué podría producir con solvencia que sería un ingreso de divisas fabuloso para los agroexportadores y para quienes también de forma independiente producen y puedan vender, doctor Arévalo? Bueno, empecemos por las hortalizas. No tenemos la capacidad de producir toda la hortaliza que ni siquiera consumimos. Vamos a los súperes y vemos que importamos hortalizas de muy buena calidad de países vecinos. El autoabastecimiento no se está dando. Los mercados internacionales tienen la capacidad de absorber toda la producción de hortalizas que podamos generar. Bajo las condiciones naturales, ya vemos que no estamos en capacidad. Hay afrentes de tipo climático, de la calidad misma de los suelos, pero sí con tecnología, sí con agricultura protegida, sí entrando en la tecnología moderna, en la que países vecinos, Guatemala, México, han entrado con mucha fuerza, y que en Honduras también hay vestigios de empresas que se están desarrollando, pero tenemos mucha más capacidad, El tema de las maderas preciosas, el tema de los liquidámbares, el tema, bueno, hace unos años vino por acá un panameño, creo que era en la época del presidente Lobo. Él traía una idea de sembrar 20,000 hectáreas de valeriana para exportar para perfumería a Francia. ¿Por qué no? Pero tenemos que tener todo el respaldo de la industria y de la inversión. Es un tema, parece fantástico, pero nuestra tierra podría entrar en ese mercado siempre y cuando el tema del respaldo comercial, de que aseguremos los mercados, pues, llegue a tal punto. El tema de perfumería es algo exquisito y muy de mucho dinero, pero hay que hacer inversión. ¿Y qué pasó con este proyecto, doctora? En ese momento se hablaba de cambiar, de hacer todo un cambio de estructura, de cambiar café por valeriana. ¿Quién se arriesga a cambiar su cultivo si no tiene seguro el tema de comercialización? Y en este caso, quien hacía la propuesta no arriesgaba un 5, no había una contrapropuesta para apoyar esta inversión. Cuando se presentan estos proyectos así a gran escala que vienen a cambiar la perspectiva del productor, ¿qué papel debe jugar el Estado, la misma empresa privada en cuanto a el financiamiento
y también la motivación, porque es difícil decirle a alguien que tiene por herencia un cultivo que lo cambie. Así es, así es. ¿Quién va a arriesgar si económicamente yo no tengo el soporte? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, desarrollar los proyectos, consolidando estos proyectos que sean reales, comprometiéndonos. No tengo duda que si yo tengo la tierra, la tengo ociosa o la tengo con una producción muy por debajo de lo que debe ser y me ofrecen una muy buena inversión, yo no dudo en cambiarlo. Yo no dudo en cambiarlo. Entonces, el acompañamiento comercial, el desarrollo de estas negociaciones y el acompañamiento técnico deben ser algo que está muy de la mano. Se hablaba en una época de producción de ajonjolí, hablábamos de competencia con la India, se hablaba de otros cultivos alternativos como la stevia, el mismo tema de el cacao, la calidad del cacao que tiene Honduras y el mercado internacional del cacao es algo a lo que se le está apuntando a través de nuestro laboratorio de suelos y del trabajo que nosotros desarrollamos para la comunidad agrícola y ambiental aquí en Honduras y damos asistencia a otros países. Yo veo cómo el tema del cacao está ganando espacio. Se están creando los espacios cada vez mayores para ese mercado. Así que hay a dónde apostarle. No veamos un panorama limitado, es un panorama halagüeño, pero siempre tiene que ir de la mano del tema comercial, del aseguramiento de la inversión, porque estos de proyectos, otra manera pues no tendría sentido. Sí, estos proyectos, doctora. El mercado, sí. Sí, estos proyectos de cambio de mentalidad en base a los análisis de tierra, de los suelos que tenemos en Honduras, ¿dónde es el punto ideal para desarrollarlos? Enuméreme lugares. Mire, hay sitios, los valles, definitivamente los valles. El Valle de Sula está lleno, está saturado. El Valle de la Guan, el tema de la lejanía, el tema es el acceso. Hemos visto, por ejemplo, cómo la industria bananera cambió, hizo su puerto en la zona de la Guan para minimizar el riesgo del traslado. Entonces, el tema de facilidad en la sacada de los productos, de la facilidad de la comercialización, es lo que tiene que acompañar todo este tipo de inversiones. Tierra adentro, por ejemplo, en Olancho, los valles de Siria, hay potencial, pero son valles estrechos, son áreas tradicionalmente con una vocación forestal que han desarrollado de una manera admirable y que hoy en día están retomando con reforestación. Hace ya 6 años participamos de un estudio de suelos en el Guayape y veía yo cómo la zona está desarrollando una reforestación impresionante, pero cuando hablamos del tema de la exportación, he escuchado de parte de algunos ingenieros forestales que no vale la pena la cosecha. Entonces, estos emprendimientos con potencial de tierras, con potencial de mercado, que inician cuando sembramos un árbol, no es para mañana. Ahora estamos con el tema del aguacate. No, son cultivos que se siembran hoy y empiezan a producir en 4 años, 3, 4 años, en corto tiempo. Entonces son inversiones que debemos estar dispuestas a hacerlos. ¿Qué tal que en 6, en 8 años el mercado no dé? Es un riesgo. Entonces buscar esos espacios de mercado, no sé, el Ministerio de Comercio, el Ministerio, que aseguren, que nos aseguren un cliente seguro al que le vamos a vender, no en el próximo año ni en los 2 siguientes, sino durante bastante tiempo. El tema de mercado es bien importante
y ahí es donde nos tienen que apoyar a la agricultura, a la forestería, el aspecto ambiental. Definitivamente es un trabajo integrado que tenemos que hacer, gobierno, empresa privada, inversionistas, la banca. Lo podemos hacer. Tenemos un potencial enorme. Países con muchas más limitaciones que nosotros son capaces de salir adelante económicamente porque se asegura el tema comercial. Doctora, le agradezco que nos haya acompañado a escasas horas ya de celebrar el Día Internacional del Suelo. Feliz noche. Feliz noche para todos. La doctora... Feliz Día Mundial del Suelo. Gracias. La doctora Gloria Arévalo con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.